Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Dice, reconsidera. El número 3 tiene lo que es un mensaje especial para ti. Busca lo que es en internet, numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, inclusive de la Biblia, mi querido Cáncer. Mira, quiero que mires bien esta imagen. Si te das cuenta, aquí hay una mujer con el cabello muy largo y de sus manos, que está prácticamente al frente de su pecho, hay como una luz que sale, Cáncer. Siento un Géminis muy fuerte, ¿vale? Entonces, y detrás hay como si fuera una airola, creo que lo dice, ¿no? Como si fuera una santa, mi querido cangrejito. Y el mensaje es, reconsidera, corazón. Es muy importante, mi querido Cáncer, que tú hagas caso de tu intuición en esta semana. Se dice que cuando hubo lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Muchas tribus de Norteamérica tuvieron que participar en ese evento que fue muy impactante para la humanidad. Entonces, ellos siempre acostumbran y acostumbraban a llevar su cabello largo, Cáncer, muy largo. Se dice que cuando ellos tenían el cabello muy largo, su intuición siempre estaba desarrollado al 100%. Pero como para ese tipo de evento, pues tenían que llevar lo que es un corte tipo militar. Cuando ellos prácticamente perdieron, como se dice, el cabello, se sintieron como perdidos, como que no había seguridad en ellos, como que su intuición había bajado, mi querido Cáncer. Entonces, esta carta, cariño, te está diciendo, Cáncer, en estos momentos es como que va a haber un despertar. Posiblemente te vas a estar anticipando a las cosas. Ya te anticipabas porque tú eres una persona muy intuitivo, muy intuitiva, pero ahora, corazón, si a lo mejor de repente tú acertabas del 1 al 10, 8, ahora aciertas 10. Quiere decir que tu intuición, cariño, va a ser veraz, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, también que me están diciendo reconsidera. No te dejes llevar posiblemente por el impulso, no te dejes llevar por la ira, no permitas que eventos que estén pasando en tu mundo en estos momentos afecte, como se dice, tu buena vibra, tu buena energía, mi querido cangrejito. Es importante que mantengas la calma, porque poniéndose nervioso o nerviosa no vas a ganar nada, Cáncer. Entonces, corazón, haz caso a la voz de tu corazón, haz caso a los sueños, haz caso a tu intuición, mi cangrejito. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Me sale un Virgo, me sale Tauro, me sale Libra, otra vez Tauro o Virgo, una más, Piscis y Acuario. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. Muy bien. La letra V, la letra S, la letra G y la letra D, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot de la New. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Vamos a ver. Cáncer, Cáncer, Cáncer. ¿Qué me dice el tarot de la New? Me sale lo que es la carta del 9 de bastos. Siento, mi querido Cáncer, que posiblemente tú en estas semanas es como que te estuvieras enfrentando a energías muy fuertes. Cuando yo te digo energías muy fuertes, a lo mejor estás teniendo entrevistas
con personas que tienen lo que es un alto cargo. A lo mejor ellos en estos momentos, como se dicen, tienen la sartén bajo el mango, ¿no? A lo mejor estás tratando con personas de carácter muy fuerte y siento que esta situación, mi querido Cáncer, puede ser que te está afectando de una forma directa o indirecta, mi cangrejito. Vamos acá más cartas. Sí, porque tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Mira, Cáncer. Hay una situación, Cáncer, que tú estás viviendo que me dice Richard. Siento que esto se me escapa de las manos. Siento que yo ya no puedo más. Siento que con esta persona no se puede hablar o simplemente corazón te ponen obstáculos. Por eso que te decía que te estás enfrentando a energías que son muy fuertes, incluidos jefes, incluidos de repente entidades. Cuando digo entidades, el gobierno, empresas privadas, empresas públicas, o de repente una persona que tiene un alto cargo, o tus profesores, o jueces, o abogados, mi querido Cáncer. Pero ¿sabes qué pasa, mi querido Cáncer? Que es como que en este momento me dice Richard, yo ya no puedo más. Creo que voy a tirar la toalla, esta situación me está poniendo nervioso, siento que simplemente no avanzo, siento que me ponen obstáculos. No puedes estar pensando de esta manera, Cáncer, porque recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. El universo te va a dar lo que tú estás vibrando, que en estos momentos, ¿qué es? Inseguridad. Eso es lo que te va a dar el universo, cariño. Entonces, trata de mantener la calma. Para todo va a haber solución. Trata, cariño, de respirar. Trata de desconectar un poquito, mi querido Cáncer. Vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Tienes como esa sensación de que todo el mundo te da la espalda o que todo el mundo está lo que es en tu contra en estos momentos. Es solo una sensación, Cáncer. Es solo una sensación. No te lo tomes tan a pecho, te están diciendo. Porque esta carta, cariño, es una carta de soledad. Es una carta que te levanta lo que es en la madrugada. Es una carta que te cuesta conciliar el sueño y lamentablemente está al costado de la carta del 10 de espadas, que tocas fondo, te pones nerviosa, nervioso por esta situación. Cáncer. Vamos a ver, corazón. ¿Qué más me dice? Vamos a ver, dice, tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Siento a mi querido Cáncer como que tú me dices, Richard, no puedo más, quiero tomar lo que es una decisión. Es como que esto implica inclusive, Cáncer, a que tú te alejes de una persona que amas mucho. Porque es como que me dice Richard, no puedo llevar mi problema y el problema de ellos. Es como que entre menos cargas tú tienes, te vas a sentir más aliviado o más aliviada, mi cangrejito. Aquí siento, mi querido Cáncer, que tú en estos momentos es como que estuvieras luchando solo o sola con ese problema. Es como que inclusive, aunque tu pareja o una persona en especial quiera apoyarte, no puede hacer tampoco gran cosa, Cáncer. No puede hacer gran cosa, porque es algo que tú tienes que resolver. Tú. Es tu cariño. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, Cáncer. Vamos a ver qué más me dice mi cangrejito. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Esta situación, mi querido Cáncer, te lleva a que tú inclusive discutas con tu entorno. Este problema que tú estás teniendo te lleva a que tú discutes con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, porque tienes prácticamente los sentimientos a flor de piel, porque estás nervioso, porque estás nerviosa, mi querido Cáncer. Tienes que mantener la calma, cariño. Haz esto. Qué bueno se siente, cariño. Respira. Respira, desconecta, sal a pasear, lee un libro que te gusta, escucha una música que te gusta, cariño. Yo qué sé, tómate un día sabático, vete a pasear, vete a la playa, vete a comer, vete a bailar, visita a los tuyos, encuéntrate con amigos. Trata de desconectar, mi querido Cáncer, porque si no, cariño, siento como que tu energía va a empezar a afectar también a los tuyos, a tu pareja, a tus amistades,
a tu familia. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Y tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Cáncer. Vale. Siento, mi querido Cáncer, que algunos de ustedes es como que también te replanteas empezar otra vez desde cero. A lo mejor quieres cambiar de casa, quieres cambiar de país, o quieres hacer un cambio radical lo que es en tu vida, pero es como que tú me dijeras, Richard, si fuera por mí, yo hace tiempo ya lo hubiera hecho. Pero es como que te detiene una persona muy importante o los tuyos. Te detiene, alguien te detiene, Cáncer. Pero es como que si ese grupo de personas no estuviera en tu vida, tú hace tiempo ya hubieras hecho un cambio. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser amigos. Tú ya hubieras hecho ese cambio, mi querido Cáncer. Entonces, Cáncer, mira. Yo lo que siento, mi querido Cáncer, vamos a tomarlo que es una semana en la cual Mercurio retrógrado te está afectando más a ti que a otros signos. Y en estos momentos tú, mi querido Cáncer, es como que tienes todo tu mundo de cabeza. Y como todo tu mundo está de cabeza, te pones nervioso, te pones nerviosa y no sabes qué paso dar. Te recomiendo, mi querido Cáncer, lo que te he dicho anteriormente, tómate un día para reflexionar, tómate un día para meditar y sacar conclusiones de lo que realmente tú quieres en tu vida, Cáncer. Es esto, pero nunca tomes una decisión con la cabeza caliente, nunca tomes una decisión precipitada. No lo hagas. No lo hagas, cariño, porque cuando una persona se lanza a la piscina sin ver si hay agua, puede salir lastimado. Entonces, reflexiona. Tómate estos días para pensar lo que realmente tú quieres en tu vida, mi querido Cáncer. Reflexiona, corazón. Voy a cambiar de mazo, Cáncer. Estás muy nervioso, muy nerviosa. Algo te está afectando, pero recuerda esta carta que te dice reconsidera. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué me dicen. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, tu signo Cáncer. Opción 2, la carta del sol es un sí, Leo, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Salió una carta. Y al costado tengo lo que es la carta de la rueda, cariño. Muy bien. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes, posiblemente tu presión, la presión que tú estás teniendo, está relacionado también con el reconocimiento, está relacionado con el dinero también, está relacionado también con el reconocimiento personal de tu pareja o de la persona que te interesa, cariño. Es como que tú necesitas que esta persona te asegure algo o necesitas que esta persona te haga sentir bien en esa relación. Y es como que mi querido Cáncer me dice, Richard, ya no sé a quién creer. O ya no sé si a lo mejor de repente creer las alternativas que me han dado. Es como que tú quieres las cosas para allá. Es como que tú quieres que algo te garantice de que todo va a salir bien, Cáncer. Pero sobre todo, mi querido Cáncer, siento reconocimiento. Parece como que estás con una persona que estás por estar. Parece como que esta persona no se inmuta de repente del problema que tú tienes, o esta persona quizás no te expresa un sentimiento como tiene que ser. Aquí yo veo muchas personas que se meten en medio, Cáncer. Entonces,
A lo mejor de repente esa persona no toma sus propias decisiones porque mamá o papá tiene que decidir por ellos. O esta persona, cariño, es una persona que consulta a su amigo, a su vecino, a su vecina, a un familiar, no toma lo que es una decisión. Y creo que esta situación a ti te pone nervioso, nerviosa, o tú quieres sentirte querido y querida por él o por ella. Tú estás buscando esto, Cáncer, pero veo que ellos no te lo dan. Vos acá más cartitas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. En algún momento tú sientes, Cáncer, como que todo el mundo está en tu contra. Me vuelve a decir. En algún momento tú sientes que esto no va a ir bien, no va a funcionar bien. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que es como que hubieras llegado a tu límite. Es esto. Siento esto. Aquí en España lo decimos, estás quemado, estás quemada ya. Es como que me dice Richard, necesito hacer un cambio. No puedo continuar aquí, no puedo seguir aquí. Necesito que las cosas cambien. No me siento bien ya con esa persona, no me siento bien en ese trabajo, no me siento bien en ese lugar, no me siento bien cómo las cosas están marchando en estos momentos. Tú necesitas un cambio, Cáncer. Es esto. Siento, mi querido Cáncer, antes que tomes una decisión, piénsatelo también, porque recuerda que el oráculo dice reconsidera, cariño, pero luego de reflexionar, piensa lo que quieres. Toma la decisión. Esa es la palabra. Toma la decisión. Ahora piensa, pero yo siento que tú estás quemado. Estás quemada, cariño. Siento como que ya es como que todo te apesta. Es como que todo te incomoda. A la mínima dices, no, esto ya no se puede ya. Pero ¿sabe por qué pasa esto, Cáncer? Porque tú eres una persona con mucha paciencia. Tú eres una persona perseverante. Tú eres una persona que, como te dice, no se rinde. Pero no es que ahora te rindas. Simplemente que me dice Richard, he llegado a mi límite. No puedo seguir con esta situación. No puedo seguir con esta persona. Necesitas un cambio. Cáncer. El universo está pidiendo un cambio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Hace poco has tenido algún tipo de enfrentamiento o una discusión en base a esto. Y esta situación, cariño, pues te tiene, como se dice, pensando, meditando. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que seguir así? Mejor me voy, lo dejo a esta persona. Yo no tengo por qué estar soportando este tipo de enfrentamiento, esta humillación o este conflicto o esta ira, Cáncer. Porque hace poco, o de repente lo estás pasando ahora, ha habido un enfrentamiento. Tenemos lo que es la carta de la justicia. Y al costado tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Y siento, mi querido Cáncer, como tú eres una persona que eres muy precavido, muy precavida, sinceramente, así eres tú. Es como que me dice Richard, yo tengo ya plan A, plan B y plan C. Cariño, tú siempre, Cáncer, estás un pie adelante. O sea, tú siempre, cariño, antes que tú tomes una decisión, tú ya tienes planes. Es como que antes que suceda el problema, ya está. Antes que suceda el problema, tú ya tienes, como se dice, un as bajo la manga. Y siento que tú me dices, Richard, yo sinceramente ya sé a dónde tengo que ir, ya esto ya le he venido pensando, como que ya mi intuición me decía lo que acontecía más adelante y por eso que me he estado preparando. Pero es cierto que en este momento pues tengo unos días difíciles, que estoy nervioso, estoy nerviosa, pero tú ya sabes qué hacer, cariño. Tú ya sabes qué hacer, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Vamos a ver. Me dice, escucha, el despertar, el arcángel Gabriel. Mira las cosas desde otro ángulo. Un callejón sin salida temporal. Sé fiel a ti mismo, cariño. Nada es por casualidad. Lo que te está pasando en estos momentos, por eso que te recuerda el arcángel Gabriel, mira las cosas desde otro ángulo. Si te está pasando todo esto, cariño, es porque el universo te está pidiendo cambios.
cambios, aunque duela, aunque cueste, aunque a lo mejor me diga, Richard, no sé qué hacer, me encuentro entre la espada y la pared, el universo está pidiendo cambios en tu vida, Cáncer. Cambios, ¿vale? Otra cartita más, tengo esa necesidad. Rey de Fuego dice, motivador, idealista, ambicioso, carismático. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Comunica tu punto de vista, actúa como un líder. Serás aconsejado por una persona muy creativa, cariño. Entonces siento, mi querido Cáncer, que tú en estos momentos es cuando tienes que mantener mucha firmeza, es cuando tú tienes que mostrar mucha seguridad, porque siento que el cambio es inminente, siento que el cambio se viene para ti, de una forma general, en el amor, en el trabajo, en tu vida. Entonces, corazón, también pide consejos, asesórate bien si a lo mejor tienes que hacer un cambio como de otro país, documentos, trámites legales, asesórate, cariño, o cuentas bancarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero me dicen, si tú haces las cosas bien, si tú te asesoras, cariño, y simplemente haces caso también de tu intuición, tenlo por seguro que ese cambio que te viene en el futuro va a ser positivo, porque te va a dar el doble o el triple de lo que tú estás viviendo en estos momentos. Amor, trabajo, dinero, etcétera, etcétera, mi querido Cáncer. Vamos a seguir, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. ¿Has coincidido o vas a coincidir con una persona que puede ser de elemento aire? Libra, Géminis, Acuario, ¿vale? Cada vez que tú te encuentras con esta persona es como que te pones nervioso, nerviosa, o ellos se ponen nerviosos. Es una persona de piel blanco, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Está en lo que es en un lugar donde hace mucho frío, me dicen. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Me vuelve a recargar. Una persona de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Puede ser que no supere los 30 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene. Esta persona parece que quiere decirte algo, pero también es cierto que está siendo controlado o manipulado o manipulada por alguien, cariño. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Te salen muchas personas de elemento aire y también el tema del aire representa también documentos, trámites legales, porque también está relacionado con la justicia. Piensa que sale Libra. Libra. Es como que estás un poco decepcionado de la situación también. Puede ser que estás lidiando con una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o cabello negro, tatuajes, alguno de ellos. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes sienten como que ya no hay nada que rescatar en esa situación o en ese lugar. La carta de la fuerza puede ser que estás lidiando también con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente lo que es un Leo. Muchos de ellos posiblemente tienen problemas de visión, algunos de ellos también. Inclusive de repente tienen hijos, una persona que puede ser que utilice gafas, puede ser que tenga ojos claros, cabello claro también, tatuaje en el brazo, en algún lugar del brazo. Muchos de ustedes inclusive con esta persona quizás has trabajado juntos, ¿por qué no? Pero siento que este trabajo fue temporal. Es como que a lo mejor de repente me dice Richard, ellos se fueron antes, me dolió mucho que esta persona partiera de esta manera, hemos mantenido el contacto pero ya no es tan fluido. Pero es como que me dijera Richard, si yo hubiera continuado en ese trabajo con él o con ella, estoy seguro que hubiera pasado algo fantástico entre nosotros dos. Entonces, mi querido Cáncer, tómate las cosas con calma, te viene lo que es un cambio inminente, todo va a ir bien, creo que tu intuición, creo que tu alma, tu espíritu ya te lo está diciendo. Entonces, solo mentalízate, cariño, y verás que las cosas van a ir bien. Hasta la vista, Cáncer. Bendiciones.